La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean contigo siempre. Cuando hablamos de los principios de interpretación bíblica, vamos a encontrar que muchos de nuestros problemas hoy no solamente fueron problemas nuestros, sino fueron problemas también del pasado. Uno de los problemas que vamos a plantear aquí, que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, siguen siendo hoy problemas para muchas organizaciones, muchos grupos que están planteando el mismo problema que se planteó en el primer siglo de la era cristiana. El capítulo 15 del libro de los Hechos, versículos 1 y 2, dice ahí: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de los otros de ellos subiesen a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar acerca de esta cuestión. Fíjense lo siguiente: se plantea este problema en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue un centro del cristianismo donde la iglesia creció y se hizo una iglesia misionera, y de allí salió Pablo y Bernabé comisionados por el Espíritu Santo y por la iglesia para fundar iglesias en otros sitios. Tenemos unos judíos que fueron convertidos. Los fariseos también habían tenido mucho problema con Jesús porque no concordaban con Jesús. Cuando estos se convierten al Señor, siguen manteniendo su posición, no contrario a Jesús, pero ahora ellos piensan que los que se convierten a Cristo de los gentiles deben circuncidarse como cualquier judío y someterse a la ley de Moisés para poder ser salvos. Note aquí que para poder ser salvo necesitaba circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Es decir, que Cristo no era suficiente para la salvación, sino que Cristo más la circuncisión más la ley de Moisés. Si no tenía esos dos más, Cristo no lo podía salvar. Pablo y Bernabé, que habían predicado a los gentiles y habían recibido estos el Espíritu Santo, sin circuncidarse y sin guardar la ley, y estos habían predicado que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo los pecadores, siendo judíos o siendo gentiles, eran salvos. Pero allí, en vista de que estos fariseos y Pablo y Bernabé, fíjense que tuvieron una discusión no pequeña, porque la cosa fue larga, porque eran expertos en el conocimiento de la ley, y también Pablo como un fariseo tenía este conocimiento, mas ahora tenía el conocimiento de la gracia que estos no la tenían. Bernabé también era una persona que conocía la ley, porque Bernabé era un levita natural de Chipre. Como levita estaba en la obligación de conocer la ley porque tenía que ministrar en el templo. Así que se plantea esta situación. Hoy también tenemos la misma situación en este momento contemporáneo que vivimos. Hay algunos grupos que dicen: si usted no guarda el sábado, no puede ser salvo. Si usted no guarda la ley, no puede ser salvo. Si usted no come esto o no come aquello, no puede ser salvo. Es más, otros dicen que si usted no dice Yeshua, en lugar de decir Jesús, si usted no dice Yeshua, usted no puede ser salvo. En lugar de decir la paz sea contigo, si usted no dice Shalom, usted no puede ser salvo, porque no dice ya Shalom y Yeshua. Entonces vamos a analizar esta situación para que veamos qué solución se le da analizando el contexto a la luz de las Escrituras. Continuando la línea de pensamiento, porque leímos los versículos 1 y 2, donde se plantea la situación. Dice: ellos, Pablo y Bernabé, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los hermanos, oyendo las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles, sin circuncidarse y sin guardar la ley, Dios los había bendecido y había hecho cosas extraordinarias en su vida. Entonces Pablo y Bernabé, llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero fíjense, cuando aquí hablamos de la iglesia, fueron recibidos por la iglesia, todos los creyentes, por los apóstoles, ese grupo de hermanos que Dios había escogido para una ministración especial, y que eran solamente 12 estos especiales.
¿Por qué 12 estos especiales? Porque el Señor le dijo a los apóstoles que se sentarían sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces no podían meter a otro más allí porque proféticamente eran 12. En la Nueva Jerusalén nos encontramos las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. No puede meter a nadie más. No hay 13 tribus, ni 11 tribus, ni 8 tribus, ni 20 tribus. No puede meterle a otro más. Entonces, por lo tanto, por ser 12 tribus y por tener un elemento profético, solamente ellos están incluidos desde el punto de vista profético y ministerial en una forma de exclusividad. Usted no cabe ahí, ni yo tampoco. Ni ningún otro hermano cabe ahí. Entonces, la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los judíos tenían la costumbre, ¿verdad?, ya desde el tiempo de Moisés, de tener un grupo de personas con madurez, con conocimiento de la ley, para dirigir los destinos del pueblo de Israel. A eso seríamos el Sanedrín. Y estos eran 71 miembros. Al principio eran 70, pero después de muchos empates en las discusiones, decidieron incorporar otro para que no hubiera empate, porque uno desempataba la situación, la decisión. Entonces no sabemos cuál era el número que eligieron, pero estos eran hermanos de buen testimonio, conocedores de la voluntad de Dios y que apoyaban a los apóstoles y a las iglesias en las decisiones relativas al comienzo y al desarrollo de la iglesia del primer siglo. Pero el versículo 5 dice que llegando algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Fíjense que estos señores, estos hermanos, porque ahora no solamente son señores, sino unos hermanos, que se convirtieron, pero ellos estaban convencidos, como judíos, que era imposible. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un pacto a Abraham. E Israel venía como una promesa de Dios, una nación. Y Abraham iba a ser la fuente de bendición. Y la circuncisión le fue dada a Abraham. De manera que para entrar al pacto de la bendición tenía que circuncidarse. Y ellos decían, ningún gentil puede entrar al pacto de Dios y ser bendecido por Dios si no se circuncida. Por lo tanto, al circuncidarse está obligado a guardar la ley. Entonces no queda otra alternativa. Si no, no puede ser salvo porque no puede entrar en el pacto de la bendición. Entonces dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto según el versículo 6 de Hechos capítulo 15. Y después de mucha discusión, fíjense que discutieron bastante porque todos eran expertos en la ley, todos los fariseos. Los apóstoles sí conocían la ley, pero no a ese nivel. Los ancianos sí, habían algunos ancianos. No es descabellado que allí estaba Nicodemo, que se entrevistó con Jesús y se convierte a Jesús también. Y habían muchos sacerdotes que habían obedecido a la fe, que conocían las tradiciones, las costumbres y por práctica manejaban todos los aspectos que tenían que ver con la administración en el templo. Pero dice que después de mucha discusión entre todos allí, entonces se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro le está haciendo referencia al encuentro que él tuvo en Cesarea con Cornelio y todos aquellos que se convirtieron al Señor. Por eso él les dice, Dios escogió a los gentiles que por mi boca oyesen la palabra del evangelio y creyesen. Allá en Cesarea yo les prediqué a un grupo de gentiles y ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y le sigue diciendo el apóstol Pedro, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe su corazón. Dice, ¿ves cómo Dios ha tratado a los gentiles, hermano? Nosotros recibimos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ellos recibieron el Espíritu Santo cuando yo les hablé de la palabra del Señor. Dios no hizo diferencia. Nosotros estamos circuncidados y guardamos la ley. Ellos no están circuncidados ni guardan la ley y Dios no hizo diferencia. Les dio el Espíritu Santo igualito que a nosotros. Así que el Espíritu Santo no llega a un creyente por circuncidarse o por guardar la ley, sino sencillamente por la fe en Jesucristo. Y el apóstol le sigue diciendo allí a aquella asamblea, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, sino que por medio de la fe
purificó nuestro corazón. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos del mismo modo que ellos. Él dijo, hermano, ninguno de nosotros, los que hemos sido circuncidados, dice el apóstol Pedro, hemos podido guardar la ley. La ley, el que no la cumple, lo maldice, como dice Santiago, que el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. La ley te maldice y te sentencia a juicio si tú le faltas en un detalle. Por eso es que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pedro dice, mire, los gentiles que no guardan la ley, que no se han circuncidado, recibieron al Espíritu Santo por la gracia de Dios. Y nosotros que haciendo circuncidados, hemos quebrantado la ley por ser circuncidados, no quedamos en exclusión de que la ley nos maldiga, porque la hemos quebrantado. Por eso es que Pablo, hablándole a los Gálatas, les dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pero por medio de la fe en Cristo somos bendecidos ahora, no por la circuncisión física, sino por la fe en Jesucristo, recibimos la promesa de Abraham, que es por medio de la fe, y no por la circuncisión ni guardar la ley. Y Pedro le dice, hermano, no se enrollen ustedes, ¿por qué van a tentar a Dios? Van a ponerle un yugo que nosotros no hemos podido, ni nosotros, ni nuestros padres, ni Abraham podía guardar la ley, ni Moisés guardó la ley, ni nadie en Israel en toda la historia de la humanidad ha podido guardar la ley. Por lo tanto, si nosotros hemos quebrantado la ley, ¿por qué le vamos a montar a los gentiles algo que nosotros no obedecemos y ellos tampoco lo van a hacer? Porque por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos del mismo modo que ellos. Sin la circuncisión y sin guardar la ley somos salvos porque es por la gracia de Cristo. La gracia es un regalo, no lo merecemos. Si fuera por cumplir, nadie sería salvo porque no dejamos de ser pecadores. Y el pecado va a ser una agresión contra Dios y siempre vamos a estar quebrantando la ley. Entonces no es por la ley ni por la circuncisión, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro explica estas cosas, no hay manera de rebatirle, porque todos los que están allí, todos los fariseos, todos los que están discutiendo la situación de la ley, ninguno ha guardado la ley, todos están conscientes que han quebrantado la ley, judíos y gentiles. Entonces por eso es que dice que toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ya sabemos que aquí tenemos dos Jacobos, un Jacobo hijo de Alfeo y un Jacobo hermanastro de Jesús. Este Jacobo, que había estado lejos de Jesús como un hermanastro, luego se convierte. Es muy probable que Jesús después de la resurrección se aparece a él y habla con él y bueno, la mamá y todos los hijos, los hermanastros y las hermanastras de Jesús se convierten a Jesús y aquí lo vemos como un líder de la iglesia, comprometido con Jesucristo totalmente. Como saben que este personaje conoce a Jesús desde su temprana edad y había tenido una relación con él, ellos guardan respeto a este personaje. Y entonces Jacobo habló y les dijo, mis amaditos hermanos, óiganme con cuidado. Ya Simón Pedro nos contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos su pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Esto no fue improvisado por Dios. Los profetas hablaron de esto. Y después de esto, dicen los profetas, volveré y restauraré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas las obras desde la eternidad, por lo cual, por esta razón, yo juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. Con atención. Hay muchos hermanitos con el mismo problema molestando a los gentiles que se convierten a Dios. Él dice, no debe molestarlos con la ley ni con la circuncisión,
sino que le escribamos que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. De los ídolos, porque el apóstol Pablo le dice a los corintios que el que sacrifica a los ídolos, a los demonios sacrifica. Satanás está moviendo la idolatría como parte de su programa. Él le dice, entonces los hermanitos, como eso es satánico, no se metan con eso. Apártense de eso, porque ahora tienen a su Dios verdadero, ya no tienen ídolos. Y no hay nada con Satanás. Porque Cristo lo trasladó, dice Pablo a los colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De fornicación, porque era normal en aquella época una vida libertina, de pecados sexuales, sin ningún compromiso, y tener a las mujeres como una cosa de diversión, de placer, de desecho. Entonces dice, mire, Dios le ha dado honor, dignidad a cada persona, no para hacerlo mal, no para que alguien se burle, le menosprecie, no vino Cristo para eso. Por lo tanto, absténganse de hacerle daño, de burlarse, de menospreciar y de no tener compromiso y responsabilidad con la dignidad que Dios dio a cada ser. Aquí no está hablando de homosexualidad ni está hablando de lesbianismo, sino de una relación normal entre hombre y mujer. Sin embargo, cuando hablamos de estas cosas que hoy es muy normal, el lesbianismo y la homosexualidad, ¿verdad? Fíjense que él dice Pablo a los romanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado, ¿verdad?, de toda perversidad e inmundicia, y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos unos con otros. Bueno, la condición de no tener temor a Dios. Hay algunas personas que creen que pueden ser lesbianas siendo cristianas, y hay algunos que creen que pueden ser homosexuales siendo verdad, y Dios a los homosexuales en Sodoma y Gomorra les echó un candelazo para que aprendan a no ser, ir contrarios a la naturaleza. Pero espere su candelazo si usted sigue en eso, porque se le viene. El Señor le guarde esa candela, porque de ahí no va a salir jamás. Pero dice, siguiendo la línea de pensamiento aquí, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene a cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído en cada sábado. Bueno, todavía los judíos siguen leyendo, dice Santiago. Jacobo dice, no, lo siguen leyendo. No hay problema en que sigan leyendo. Pero ya sabemos que eso no es para salvación. Entonces pareció bien a los apóstoles, fíjense, los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia del primer siglo, elegir varones de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así los varones principales entre los hermanos. Escribir por mano de ellos de esta manera, a los apóstoles, los ancianos, los hermanos a los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros han inquietado con palabras, transformando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a las cuales no dimos tal mandato. Fíjense. Pero si seguimos leyendo aquí, vamos a encontrar, dice, nos ha parecido bien, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también por palabra os hagan saber lo mismo. Y aquí viene lo bueno, compañero. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más de estas cosas necesarias. Fíjense, le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, a toda la iglesia y al Espíritu Santo. ¿Está Dios metido en esto? ¿Está de acuerdo con esto? ¿Están los apóstoles guiados por el Espíritu Santo? ¿Están todos los ancianos guiados por el Espíritu Santo? Y toda la iglesia del primer siglo como una unidad total. Así que si usted está imponiendo algo de la ley o de la circuncisión a los gentiles, está en contra del Espíritu Santo. Está en contra del Espíritu Santo. Está en contra de los apóstoles. Está en contra de los ancianos. Y está en contra de toda la iglesia del primer siglo, judíos y gentiles. Entonces, si usted está en contra de eso,
y trata de imponer eso para ser salvo, es porque es muy probable que usted no sea salvo. Porque si usted está en contra de Dios, y Dios es el que está dándonos esta directriz, nadie en contra de Dios puede estar a favor de Dios. El que está fuera de la familia de Dios da las instrucciones contrarias a la voluntad de Dios. Así que si usted está como judaizante, imponiendo esta cosa, usted es enemigo del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado. Y allí les dice que se abstenga de los sacrificados a los ídolos, ya lo mencionamos, de sangre y de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Cuando aquí hablamos de sangre y de ahogado, en un sentido es la misma cosa, porque un ahogado es un animal que se moría o lo mataban con la sangre en sí mismo. Y es verdad que en el Antiguo Testamento, aún muy antes de la ley, Dios prohibió consumir la sangre. Pero fíjense que aquí les dice, con la sangre, si usted tiene un hermano judío, ¿verdad? Y come algo con sangre, ¿verdad? Usted usa la sangre, entonces eso va a ofender a su hermano. Y la intención no es ofender a mi hermano. La intención es ayudar a mi hermano, amar a mi hermano y servirle y no ser de tropiezo para mi hermano. Eso lo habíamos hablado ya de no ser tropiezo a los hermanos. Entonces enviaron a Antioquía y a los hermanos la carta y así, en lo que continúa diciendo es que enviaron a los hermanos para informar a las iglesias de esta situación porque muchos no estuvieron de acuerdo con este planteamiento y se fueron por las iglesias creando problemas con la ley. Especialmente por eso, en la iglesia, cuando Pablo escribe a los Gálatas, les habla muy específicamente sobre el asunto de la ley. Pero vean lo siguiente. Esta situación se generó por muchas iglesias. Por eso cuando Pablo escribe en sus cartas, tanto Gálatas, está hablando sobre los judaizantes, porque querían imponer estas cosas. Y hoy hay muchas personas, ¿verdad? Hay una organización que se llama Adventista, del séptimo día. Fíjense. Séptimo día, imponiendo un día para guardarlo para salvación por la ley. Y el Espíritu Santo le dijo, no haga eso, no se rebele contra el Espíritu Santo, contra los apóstoles, contra los ancianos y con toda la iglesia del primer siglo, no sea rebelde, sométase que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Fíjense que la iglesia de Colosas, también llegaron estos tipos a machacar la cosa. Pablo, él le habla a la iglesia de Colosas en el capítulo 2. Esto es como un pasaje paralelo a Hechos capítulo 15, porque trata sobre el mismo asunto. Por eso se llama paralelo, porque está al lado, para complementarlo y enriquecerlo. A partir del versículo 13 de Colosenses capítulo 2, fíjense que allí se presenta el mismo problema. Y Pablo le dice a los hermanos, y a vosotros, hermanos, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Hermanito, ya ustedes fueron perdonados. Y entonces dice, trayendo el manuscrito de la ordenanza que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué nos era contrario? Hermano, dice que por las obras de la ley ninguno se justifica delante de Dios. Si usted quebrantó la ley y la ley lo sentencia y lo maldice por haberla quebrantado, esas ordenanzas estaban contra nosotros. No porque la ley sea mala, porque la ley es justa, pero nosotros somos injustos y no podemos cumplir la ley. Entonces la ley nos sentencia con la justicia. La ley te condena, pero no te da respuesta de salvación. Quien te da la salvación es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta acta de los decretos que había contra nosotros, el Señor la clavó en la cruz. La clavó. Por eso dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Le metió un clavo y un martillazo, y eso no potera. Con nosotros no es martillo y clavo. Ya eso lo hizo eso por nosotros y nos perdonó nuestros pecados. Y entonces dice, no solamente eso, hermanos, sino que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense, siguiente. Todos los poderes de las tinieblas recibieron su golpe mortal en la cruz. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Y por lo tanto nosotros también somos triunfadores porque estamos al lado del Señor. Por eso dicen Apocalipsis, cuando habla de la iglesia, y el que venciere.
Y Pablo dice a los romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que estamos en el triunfo contra los poderes de las tinieblas, contra la ley y contra nuestra propia naturaleza pecaminosa por el amor y la misericordia de Dios. No se jacte, sino dele gracias a Dios y dele la gloria a Dios. Luego Pablo le dice, mire hermano, por tanto, por esta razón que usted fue perdonado, que Cristo clavó esa sentencia contra usted y le quitó esa sentencia, y le quitó los poderes de las tinieblas que lo tenían dominado, ya no lo dominan. Por todas estas razones, les dice, ahora, no se dejen juzgar de nadie en comida o en bebida, en días de fiesta, en luna nueva o de sábado. Todo está en la ley, que era sombra de lo que había de venir para el cuerpo de Cristo. No se dejen juzgar ni se dejen montar esas cosas sobre usted, porque usted, ni la circuncisión tiene valor para usted, ni la ley, sino por la fe en Cristo. Eso no quiere decir que las verdades de la ley que están confirmadas en el Nuevo Testamento y se aplican a nosotros como parte de la vida de santidad no tengan valor, pero están reconfirmadas en el Nuevo Testamento como parte de la vida cotidiana que debemos llevar delante del Señor. Así que no se dejen manipular porque le hablan de comida, de bebida, de día de fiesta, de sábado, de estas cosas, no. Porque el Espíritu Santo, los apóstoles, la iglesia del primer siglo y todos los ancianos, el Señor los guió para hacernos entender que somos salvos por gracia. Si usted quiere guardar un sábado, bueno, guárdelo. Pero si usted se deja montar de eso, esa es cosa suya, pero eso no cuenta para salvación. Si usted quiere guardar la luna nueva, la llena, la de media luna, la de luna completa, si usted quiere guardar el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y hacer cualquiera de esas cosas, bueno, pero eso no cuenta para salvación. Hermano, fíjense que aquí nos da la pauta de cómo interpretar el texto bíblico para que no dejar que esta gente que causó problemas en el primer siglo y sigue causando problemas hoy lo moleste, lo perturbe y produzca divisiones en la iglesia. Que el Señor lo guarde a usted. Si usted anda metido en esas cosas, apártese de eso. No sea rebelde al Espíritu Santo. Y si usted lo están insinuando con eso, no se deje montar esa gente, porque están en contra del Espíritu Santo, en contra de los apóstoles, en contra de los ancianos y en contra de la iglesia de todo el primer siglo, que fue el que Dios usó para darnos la instrucción para nosotros. Dios te bendiga y continuamos en la próxima.